Activo. Vamos a conversar de esto con quien fuera ministro del Interior, actual senador de la República, José Miguel Insulza. Además vamos a conversar también de otras materias en las que el Senado ha estado bastante ocupado durante estos días. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muchas gracias, Lucía. Mucho gusto de saludarlos. Igualmente, es muy importante para nosotros tener su opinión, no solamente como senador, por supuesto, porque también incorpora una agenda legislativa, este plan, esta política nacional, sino que además porque usted fue ministro del Interior y en esa cartera le toca abordar estas materias. ¿Qué significa para usted esta primera política? ¿Le parece adecuada? ¿Le parece que incorpora todos los puntos? ¿Hay algo que quedó fuera? Mire, yo creo que es un diseño bastante en general, bastante bueno, en general, muy bien desarrollado y con todos los puntos fundamentales tratados de manera muy precisa. Por ejemplo, la ley parte prácticamente tratando precisamente el tema de la incautación, perdón, no la ley, el documento, ¿no? El tema de la incautación de bienes de los narcotraficantes, porque, y como dice muy adecuadamente ahí, se trata de quitarle su apoyo económico. Lo primero es golpear su apoyo económico. Y de ahí en adelante pasa una cantidad de medidas, tanto políticas como medidas legislativas, entre las cuales está, yo como presidente de la Comisión de Relaciones de Seguridad Pública del Senado, estoy encargado precisamente de sacar esos proyectos de ley, uno de los cuales es el uso de técnicas especiales para combatir el crimen organizado. Esta es una ley fundamentalmente, el acuerdo fundamentalmente apunta a los problemas de crimen organizado, el documento, ¿no? Y enseguida están también los temas ya relativos a la forma en que se persigue el crimen, al uso de nuevos elementos para esto, y también trata algunos temas que no son propiamente policiales, sino que son temas sociales que preocupan mucho en el país porque tienen que ver con el crimen organizado. Fíjese usted que la mayor parte de los jóvenes de los delitos en Chile, lejos, como en toda América Latina, por lo demás, lo demostró un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hace algunos años, la mayor parte de los que delinquen empiezan a delinquir en su juventud. Es muy raro que una persona forme parte de grupos criminales organizados y cosas por el estilo, si no delinquió antes de los 29 años. Ajá. Por lo tanto, todo el tema que está muy de moda también en Chile del reclutamiento de gente en las cárceles, todo el tema del abandono de la escuela. Fíjese usted que 2/3 de los jóvenes que cometen crímenes no terminaron la escuela. Se abandonaron la escuela en algunos momentos. Entonces, esto que se llama, que llamamos por lo menos en los tiempos que estaba en Loea, llamábamos los nini. Claro, que ni estudian ni trabajan, claro. Son el lugar de donde salen los criminales reclutados por las mafias, ¿no? Claro. Ahora, hay un problema bien completo ahí, por ejemplo, porque resulta que usted sabe que en Chile hemos tenido mucha inmigración recientemente, pero han llegado también muchas varias de las bandas criminales que operan dentro de América Latina, y muchos de ellos, y algunos de ellos son detenidos en su primer crimen. Pero como no tenemos ninguna, desgraciadamente la colaboración con los demás países no es todo lo que buena que debería ser. No tenemos antecedentes sobre ellos. Entonces, como es el primer crimen, los mandan a la sección de la cárcel para los primerizos, pues. Claro. Entonces ahí entran criminales que vienen de fuera a reclutar gente entre jóvenes que están en la cárcel por primera vez. ¿Y de qué manera aborda esta política nacional este punto que usted está señalando? ¿Perdón? ¿De qué manera aborda esta política nacional presentada? Esto se aborda fundamentalmente con políticas relacionadas primero con el control adecuado de la frontera. Segundo, con el desplazamiento de más fuerzas policiales. Algunos de nosotros estamos planteando ahí que vaya directamente esto que el ejército se haga cargo del control de la frontera. Esto no es ningún cambio en general respecto de Chile, porque la Marina, la Armada, se hace cargo de las fronteras marítimas y la Fuerza Aérea del espacio aéreo. Naturalmente, entonces nosotros decimos, bueno, el ejército debería trabajar entonces en la frontera terrestre, ¿no? Eso está ahí, pero va a ser hecho fundamentalmente a través de una ley que ya está a punto de salir, que se llama la infraestructura crítica, considerando también infraestructura crítica las fronteras y los caminos hacia la frontera, porque muchas veces se dice, vamos a vigilar la frontera,
pero esta gente entra por cualquier parte y luego tiene que buscar un camino. Por lo tanto, los caminos también van a caer dentro de esta legislación. Enseguida hay toda una propuesta de empadronamiento de la gente que entraba, porque no es solamente un problema de ingreso ilegal, es un problema también de mucha gente indocumentada, que no se sabe quiénes son. Enseguida, como digo, se está dictado la ley, encontré una nueva ley sobre el tráfico de drogas que trata de golpear fundamentalmente a los criminales de la delincuencia de la droga, pero también estamos en esta ley que le digo que espero yo terminarla la próxima semana o la primera semana después del 1 de enero, para nuevas técnicas de control del crimen organizado. Y hay algunos temas que también están muy en el plan, que es el control de armas. El problema en Chile hay mucha gente que tiene armas legales, pero muchos las trafican sin ningún procedimiento legal, y además la mitad de los crímenes se cometen con armas que no están legalizadas, que han sido entradas con contrabando. Yo diría que si usted me preguntara en qué es lo que estamos más atrasados, probablemente en eso. La inteligencia sobre cómo llegan las armas a Chile es muy variada, no se sabe cómo han llegado tantas armas y cómo tanta gente se hace un arma, ¿no? Pero entre tanto, a pesar de que el presidente había propuesto eliminar, digamos, que nadie pudiera tener armas en Chile, que sería un gran logro, lo concreto que estamos planteando es el control de las armas en la calle. O sea, que el hecho de andar con un arma en la calle sin tener permiso para eso constituye un delito que tenga pena de prisión. Esperamos que con eso pueda funcionar. Pero estamos todavía en los temas generales del plan, por cierto, ¿no? Sí, claro. Senador, ayer conversábamos con un colega suyo, con Manuel José Sandón, quien reclamaba que el gobierno, en vez de, que le decía, podía ser simbólico, pero ha sido incoherente en su discurso, no tengo tan claro qué es lo que busca o no. Y además nosotros en el Senado tenemos proyectos que necesitan urgente apoyo del Ejecutivo para poder avanzar, y que esos son más importantes. Desde su punto de vista, porque usted ha nombrado también algunos proyectos que están en el Congreso, este plan de política nacional contra el crimen organizado, ¿entra en colaboración, apoya la gestión que se está haciendo, la discusión que se está llevando en el Congreso, o va en contra o interrumpe? Todo lo que estamos haciendo en mi comisión tiene que ver exactamente con el plan, tal como está hecho el plan. Las cosas que están incluso algunas de manera literal están mencionadas, por ejemplo, las técnicas de persecución del crimen organizado, esas están ya literalmente ahí. Pero además, el gobierno ha hecho un esfuerzo grande, y esto, claro, tiene un esfuerzo grande por mejorar mucho las leyes que estaban ante el Congreso desde antes, ¿no? Y eso, claro, por ejemplo, la creación del Ministerio de Seguridad Pública y la ley sobre técnicas de investigación, hoy día han recibido de parte del gobierno una cantidad importante de indicaciones que a lo mejor alarguen un poquito su tratamiento, pero que realmente son mucho más sólidas y mucho más fuertes. No, mire, yo creo que ha habido un cambio muy fundamental en el gobierno y en mucha gente que gobernaba sobre el problema de la delincuencia. Es cierto que los grupos, sobre todo, y mucha gente de izquierda, generalmente ha tenido una actitud algo, no diré benévola, pero aparentemente menos interesada en el problema de la delincuencia. Eso ha cambiado radicalmente. El presidente de la República ha declarado la delincuencia y el crimen organizado como los principales problemas del país. Entonces yo creo que eso es muy importante señalarlo. Ahora alguien dice que han cambiado, si han cambiado así, yo me alegro mucho, pues. Es una cosa que yo vengo predicando hace mucho tiempo. Yo estoy en este tema, he trabajado durante muchos años, y la verdad es que me alegra mucho que estemos tan en sintonía del gobierno como estamos hoy día. El senador Sandón, por lo demás, es parte de la comisión que yo presido, así que conoce bien los proyectos, ¿no? Perfecto, y además este plan incorpora, como usted señalaba, algo que nosotros hemos conversado aquí también con otros analistas, a propósito también de lo que está pasando en otros países, como en Ecuador, que es la necesidad de abordar también la prevención, no solamente el combate, sino que la prevención, como por ejemplo evitando que más jóvenes terminen ingresando como soldados nuevos, ¿no es cierto?, a estas bandas de crimen organizado. En otra materia a la que le quiero llevar... un alcance, eso es cierto, porque en Chile, con todo el drama, el drama fundamental es el miedo, la gente está muy asustada, ¿no? Pero los niveles de delitos son menores que en la mayor parte de los países de América Latina hoy día.
problema es que si no queremos llegar allá, tenemos que atacar también el tema de la prevención, por eso. Claro, y en un momento de crisis social y económica también, y esto lo dicen los académicos y académicas, no lo digo yo, efectivamente la vulnerabilidad de las poblaciones que terminan accediendo, incluso quienes vienen migrando y que no logran integrarse formalmente, por ejemplo, a los trabajos, también terminan siendo presas fáciles de estas bandas de crimen organizado. Quería llevarlo a otro terreno, senador, porque yo señalaba al principio que ha estado bastante ocupado el Senado, entre otras cosas, el tema de la fiscal nacional, o la candidata a la fiscal nacional, Marta Herrera, que fue rechazada la propuesta del Ejecutivo, que viene de la quina presentada por el Poder Judicial. Segundo rechazo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se está logrando? Y de forma inédita se está rechazando las propuestas del Ejecutivo. Hay cosas que se dicen y que son ciertas, ¿no? O sea, la primera propuesta del presidente se rechazó por solamente 2 votos y fue muy lamentable, porque yo creo que esto debió haber salido desde el principio bien con la primera nominación. La segunda nominación, pues yo diría que desde el punto de vista de la oposición, y también de no muchos, pero un par de senadores de gobierno, fue vista casi como una especie, este es un gusto que se da al presidente porque ella era la que él quería para esto, ¿no? Llegaron, por lo tanto, a la comisión que examina estos temas, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, preparados a rechazarla rápido. Claro, anunciaron su rechazo antes de que presentara incluso. Exacto. Pero se encontraron con una sorpresa, pues, que la candidata era excelente. Y la verdad es que hizo una exposición y una presentación que obligó a la comisión a estar ahí discutiendo por lo menos 6 horas su nominación, casi 6 horas. Y ella lo hizo muy bien en todo momento. Y fue muy clara y muy precisa y en todas las cosas. Entonces esto se transformó casi en un enjuiciamiento del anterior fiscal. Es que ella trabajaba con él, ella estaba con él y sin ningún real argumento. Fue realmente un espectáculo muy lamentable, sobre todo porque, actual que mal, sin querer esgrimir temas de feminismo aquí, pero era la primera vez que se presentaba una mujer al cargo de fiscal nacional, y después del excelente trabajo que hizo, lo menos que podrían haber tenido era tener más deferencia con ella. No, tuvieron menos deferencia con ella. Y eso provocó una situación bien curiosa en la votación, porque parecía que esto fuera a ser alineado entre gobierno y oposición, pero de pronto los senadores de oposición que escuchaban esto en la sala, cuando ya se hizo la discusión, empezaron a decir: mire, yo no estoy en esto, yo no creo que estemos actuando bien. Y resulta que la candidata al gobierno sacó mucho más, a pesar de que perdió, sacó mucho más votos de lo que se esperaba. Sí, y otra cosa además, que... En un clima muy lamentable, porque todo el mundo hablaba a favor y nadie hablaba en contra. Claro, y lo otro lamentable es, senador, la imagen con la que quedan las instituciones que han venido debilitándose en imagen pública hace muchos años, terminando la crisis política institucional que inició el proceso constituyente el año 2019, que entre otras cosas pedía nuevas fórmulas para adoptar el nombre de él, quien encabece, ¿no es cierto?, la Fiscalía Nacional. ¿Por qué? Porque lo que se vio ayer, finalmente, después de que se intentó dejar mal al Ejecutivo, dicen algunos, y con su candidata, termina quedando mal al Senado cuando esta candidata va a un medio de comunicación y hace acusaciones de algún punto de vista grave respecto de que se le ha juzgado por llevar adelante investigaciones que involucran al mundo político y empresarial. Ha dado en algunos casos nombres concretos, incluso cuando ha comentado en la misma comisión que ella fue parte de una reunión en la que un senador, en ese instante, ¿no es cierto?, Hernán Larraín, que luego fue, o que previamente había sido ministro de Justicia, había pedido agilizar los procesos, lo que levanta todo un cuestionamiento respecto de también cuántos se involucran y cuánto finalmente, lo que Alejandra Krauss, también otra ex ministra en algún momento llamó el besamano, cuánto tiene que ver las concesiones que es capaz de dar quien se candidatea como fiscal nacional al Senado respecto a las investigaciones que puedan haber en ese contexto. Bueno, mire, es absolutamente cierto. Ella compareció en la televisión y entregó datos, después de votado el asunto, entregó datos concretos respecto de senadores que estuvieron involucrados en su rechazo, ¿no? Lo cual realmente es un tema que yo creo que no se puede quedar simplemente en el aire como puras declaraciones, ¿no? Porque aquí esto efectivamente pone el Senado en Chile aprueba el nombramiento de unos 30 funcionarios públicos por lo menos, ¿no?
pero en su mayoría son miembros de comisiones, el Consejo Nacional de Educación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, etcétera, que generalmente, claro, y reflejan algún grado de politización, pero que no hace a los senadores aparecer involucrados directamente en la designación. O sea, los nombres son más lejanos, por así decirlo. En cambio, en este caso estamos hablando de alguien que ha tenido que ver con... Ella era la encargada de los juicios en materia de probidad, claro, en materia de corrupción, por así decirlo. Y eso, claro, como muchas veces los que son examinados por ese lado son funcionarios públicos, naturalmente hace que yo creo que sea necesario revisar si estamos usando la mejor fórmula para nombrar fiscal nacional. Quiero decir algo, ¿eh? Los casos que ella nombró fueron casos que fueron terminados, no están todavía pendientes. Y en uno de los casos la persona no fue condenada. Pero hay toda una discusión respecto de esto de la agilización de los procesos, claro, que en el fondo quiere decir acepten un acuerdo. Los procesos se hacen más cortos cuando se llega a un acuerdo entre acusadores y jueces, ¿no? Y ese tipo de cosas que ciertamente son cosas en las cuales los parlamentarios nunca deberían involucrarse, y lo menos que se le puede pedir es que si se involucran por lo menos no participen en la designación del fiscal. Claro, de hecho la misma acusación de la candidata involucraba a un senador, Iván Moreira, que estaba presente en la reunión, según ella ni siquiera la escuchó, y es uno de los casos que se pidió concretamente agilizar en una reunión que se sostuvo en aquel entonces con quien era candidato a fiscal nacional. Jorge Aboy termina su función completamente cuestionado precisamente por cómo se dio por sepultada varias de las investigaciones que involucrarán el financiamiento ilegal de la política. Sin pretender atacar ni defender a nadie, la verdad es que el senador Moreira es el jefe de la bancada, la Unión Demócrata Independiente, por lo tanto fue el que le correspondió anunciar al comienzo de la sesión que ellos habían acordado votar todos en contra. Antes de escuchar a la candidata. Pero aunque lo anunció él y, como dicen, no escuchó a la fiscal, la verdad es que él era uno más de los que habían acordado, habían tomado este acuerdo, que es un acuerdo político. A mí me parece un pésimo acuerdo político. Yo no estoy, claro, estoy muy de acuerdo del funcionamiento de los partidos en esto. Pero aquí se trata de elegir a alguien que, por así decirlo, estamos tratando de hacerlo de la manera más neutral posible. Claro, y una muy mala señal además para las futuras candidaturas. Si uno sabe que cualquier persona que desarrolle una investigación, impulse una investigación que involucre al mundo político o empresarial, entre otros, finalmente va a ser cuestionada en sus aspiraciones para llegar a encabezar la Fiscalía pero yo Nacional. quiero serle bien franco. Yo temía al comienzo de la votación que nuestra candidata por primera vez, porque usted sabe que se requiere un quórum especial, se requieren 2/3 del Senado. Pero siempre cuando alguien pierde, generalmente saca más votos que el resto, digamos, pero no son suficientes. Yo temía que esto no pasara. Yo contaba menos votos, menos de la mitad del Senado, menos de los 25, y ella sacó 26. Y no solamente sacó 26, sino que dentro de un universo algo reducido por los senadores que no estaban. Claro. Y la diferencia fueron, porque como digo, hubo senadores de gobierno que votaron en contra, 2 en concreto, y la diferencia estuvo en que hubo 6 o 7 de la oposición que venían alineados para hacer esto, pero que dijeron, mire, yo lo siento mucho, yo no voy a estar en esto, ¿no? Claro, no voy a rechazar previamente porque la exposición ha sido buena y la candidata, como usted señalaba, no voy a rechazar porque, exacto. Yo, como dijo un senador del Partido Republicano, que se supone que es el partido más de la derecha del gobierno, yo no tengo ninguna razón para rechazar a una persona que me ha hecho esta presentación, claro, y que ha respondido tan satisfactoriamente todas las preguntas, ¿no? Bueno, veremos cómo avanza esa discusión. Eso provocó un cierto grado, por un lado, de esperanza o una cierta tensión, pero finalmente, claro, la decisión política estuvo de por medio. Bueno, una decisión política que termina afectando la imagen del Senado precisamente porque ha vuelto a sacar a la palestra aquellos casos de corrupción, como usted señalaba, del mundo político. Muchas gracias, senador José Miguel Insulza, por esta conversación con toda Latinoamérica a través de DNews. Que esté muy bien.